Cuando llegué a Japón, sin guías y solo, entendí cómo son los viajes reales. En la primera hora me encontré con algo que nadie te dice cuando hablan de este país. No fue la comida, ni los trenes, ni la tecnología. Fue algo simple, cotidiano, pero que te cambia totalmente la cabeza. Si alguna vez soñaste con venir a Japón, quédate. Hoy te voy a mostrar lo primero que me sorprendió de Japón y no es lo que te imaginas. Bienvenidos a un nuevo video. Soy Harold y acá no vas a ver turismo perfecto, sino experiencias reales. Hoy te cuento cómo fue los choques culturales que tuve al llegar a Japón. Cuando llegué a Japón, lo primero que esperaban eran las luces de neones, los trenes llenos y esa ciudad que nunca duerme. Y aún así, lo primero que me golpeó fue el silencio. ¿Cómo llegué? ¿Cómo le hice? Cuando tomé el subte para ir de Narita a Tokio, había cientos de personas que viajaban, pero casi nadie hablaba. No había llamadas, no había gritos, no había discusiones, no se escuchaba esa música que se escucha al subir al colectivo argentino. Al principio incomoda. ¿Pensás, estoy rompiendo alguna regla sin saberlo? Y en realidad, sí, porque en Japón el silencio es una norma invisible. Acá, hablar fuerte no es natural, es una falta de respeto. El choque cultural es inmediato, sobre todo si venís de un lugar donde el ruido es parte de la identidad de uno. Pero con los días empezás a entenderlo. El silencio japonés no es frialdad, es consideración por el otro. Es dejar espacio, no imponer tu presencia. En los restaurantes, en las calles, incluso entre los amigos, se habla lo justo y necesario. Y cuando lo aceptás y te adaptás, algo cambia en vos. Empezás a escuchar el sonido del tren. El cruce peatonal. Japón te enseña que no todo necesita ser dicho, que el respeto también se expresa callado. Y tal vez cuando vuelvas a casa, el verdadero choque cultural no sea Japón, sino el ruido constante al que estábamos acostumbrados. Llegué a Japón solo, sin amigos, sin alguien que me diga, párate acá o seguime. Y ahí entendí algo rápido. El orden en Japón no es solo organización, es una prueba. Todo funciona perfecto. Los trenes llegan exactos. La gente camina en silencio. Cada cosa tiene su lugar. El problema es que nadie te explica cómo encajar. Cuando viajas solo, ese silencio pesa más. No hay carteles diciéndote qué hacer. No hay personas corrigiéndote. Solo miradas tranquilas y un sistema que espera que vos ya sepas las reglas. Recuerdo mi primera vez en el metro. Me quedé quieto, mochila en la espalda, mirando al piso, las filas, los gestos, copiando, aprendiendo en silencio. Porque acá equivocarte no molesta, pero se nota. Y ahí te pega el choque cultural de verdad. En Japón, el orden no se impone, se aprende. Cada persona piensa en no molestar al otro.
Y cuando viajas solo, te das cuenta de cuánto dependemos del caos de otros países. Al principio te sentís fuera de lugar, pequeño, desorientado, pero después pasa algo raro. Ese orden te abraza. Te sentís seguro, incluso estando solo en un país que no hablan tu idioma. Y esto es solo el segundo choque cultural que viví acá. Japón no es un país frío, como te lo dicen. Eso fue lo primero que entendí. Pero sí es un país donde cada uno vive en su propio mundo. Caminas por las calles llenas de gente, luces, pantallas gigantes. Y aún así ves algo que te sorprende. Mucha gente está sola. Solos en el metro, solos comiendo, solos caminando, incluso rodeados de miles de personas. Al principio pensé que era tristeza. Después entendí que no. En Japón, estar solo no es raro, no es incómodo, no es algo que haya que explicar. Ves personas comiendo en silencio frente a un ramen, sin celular, sin apuro. Ves gente viajando 1 hora en tren, sin hablar, sin música, sin mirar a nadie. Y nadie invade ese espacio. Cuando viajas solo, esto te pega fuerte, porque venís de lugares donde el silencio incomoda, donde estar solo parece un problema que hay que resolver. Acá no, acá la soledad se respeta. Y lo más loco es que, lejos de sentirte aislado, me sentí acompañado en ese silencio, como si nadie me exigiera ser algo, sin tener que demostrar nada. Japón no te abraza con palabras, te abraza dejándote estar. Antes de venir a Japón, escuché la misma pregunta, una y otra vez. ¿Japón es muy caro? Y la verdad, depende de lo que desees hacer. Japón está para todo tipo de bolsillo. La comida. Comer bien es sorprendentemente accesible. Todos los lugares de comida, puestos callejeros, barcitos y hasta restaurantes, todo tienen excelente comida y con muy buena calidad. Y el precio de una comida de este estilo cuesta lo que cuesta una hamburguesa de mostaza en Argentina. Dependiendo el lugar, podrás encontrar platos de $2 hasta $8. Obvio que depende el lugar, puede variar el precio. Pero como dije, la calidad siempre es la mejor en todos lados. Si comparo el precio con Argentina, en Japón, la comida es mucho más barata. Y el hospedaje. El hospedaje depende mucho de cómo viajas. Tienes muchas opciones. Hay hoteles, casas, hoteles cápsulas, hostel, habitaciones compartidas, habitaciones privadas. Hay muchas opciones. Yo pude probar varios tipos de hospedaje. Por ejemplo, cuando estuve en Tokio, me alquilé una habitación privada. Cuando estuve en Osaka, un hostel. Y cuando estuve en Kioto, me alquilé una casa. Como viajaba solo, quería economizar en hospedaje, ya que solo lo iba a usar para dormir nada más. Y es exactamente lo que hice. Durante la noche descansaba y durante el día recorría la ciudad donde me encontraba. Lo que sí, el precio varía mucho. Los precios irán bajando mediante te vayas alejando del centro de esa ciudad. Y mucho más si estamos hablando de Tokio. Por ejemplo, cuando me quedé en Kioto, la casa, que era un estilo japonés, era hermosa, me salió $26 por noche. Sí, una casa estilo japonés, $26 la noche.
una locura el precio. ¿Y por qué el precio tan bajo? Porque estaba alejado del centro. Estaba aproximadamente entre a unos 10, 15 minutos en tren. El transporte. Ahora, el transporte. Como sabrán, hay muchos tipos. Para economizar, yo usé mucho el transporte público. El metro y el bus es un placer utilizarlo. Igual, al final, terminé recorriendo la mayor parte de Japón caminando. Probé todos los tipos de transporte y el tren bala y el taxi son los más caros. Cuando viajé de Kioto a Tokio, probé el bus de larga distancia, no solo por economizar, sino para tener una opinión propia de este transporte, ya que vi muchos comentarios de experiencias malas con este transporte. Y la verdad, nada que ver con lo dicho. Las atracciones. Muchas de las mejores experiencias son gratis. Templos, barrios, caminar la ciudad, observar, es lo que más me gustó. Conocer lugares que no ves en TikTok o Instagram, barrios, pueblos, 100% japonés. Y los conocí solo por caminar. Las atracciones pagas valen la pena, pero no son obligatorias, aunque al final todo depende de lo que desees conocer o hacer. Japón no te arruina por gastar, te obliga a elegir bien. Japón no es como Instagram o TikTok, y eso fue lo que más me gustó. No es un lugar solo para mirar, es un lugar que debes sentirlo y vivirlo. Aprende sus costumbres, adáptate a las normas no escritas. Trata de hablar algunas palabras en su idioma, como saludar, agradecer, disculparse, y todo ese esfuerzo que haces en tratar de adaptarte, ellos lo notarán y te juro que tu experiencia se multiplicará. Al final, recuerda, nosotros somos turistas, invitados, y nos dejaron entrar a su casa, a su país. Nosotros debemos adaptarnos a sus costumbres, a su forma de vivir, no ellos a nosotros. Si querés seguir viendo el mundo sin postales, suscríbete. En el próximo video te muestro cuánto cuesta vivir un día real en Japón. Nos vemos en el próximo video.